Bienvenidos a Podcast Educativa. En este espacio, exploraremos el apasionante mundo de la educación a través del análisis de artículos de investigación y de divulgación. Acompáñanos en un viaje intelectual mientras desentrañamos los hallazgos más relevantes y las tendencias más actuales en el campo de la educación. Si eres un educador, investigador, directivo, padre de familia, estudiante, o simplemente alguien interesado en mejorar nuestro sistema educativo, este podcast está diseñado para ti. Descubriremos juntos cómo la investigación puede iluminar el camino hacia un futuro educativo más brillante. Sin más, comencemos. Hola, soy el profe y bienvenidos a esta emisión de Podcast Educativa, un espacio de reflexión sobre artículos de investigación, artículos de divulgación y diferentes temas relacionados al ámbito de la educación. En esta ocasión platicaremos sobre un tema muy actual y que es muy pertinente en nuestra sociedad, y me refiero a la tecnología educativa. La tecnología está muy latente en el día a día en las escuelas, desde los procesos administrativos pasando por intendencia hasta llegar a las aulas, donde cobra una relevancia clave para llevar a cabo o no el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde hace casi 100 años, al momento de grabar este episodio, la tecnología en sus diferentes facetas nos acompaña en el quehacer docente. Pero, ¿realmente la tecnología ha tenido un impacto en la educación en México? ¿Cuál es la primera tecnología que se utilizó? ¿Se sigue usando? ¿Y cuáles son las tendencias hoy en día? Acompáñame a contestar estas preguntas y sin más, comencemos. El artículo que platicaremos el día de hoy es un artículo de divulgación científica que aparece en el libro de Ciencia e Innovación, Expociencia y Tecnología Virtual 2021 de la Universidad Autónoma de Baja California. El título es De la radiointeligencia artificial, una breve historia del uso de las TIC en el salón de clases en México. Y el autor es Julián Rodríguez López, que pertenece a la Facultad de Ciencias. Bueno, ¿y qué nos dice el resumen? Menciona que las tecnologías de la información y la comunicación históricamente han permeado en el entorno educativo y estas se encuentran en una constante evolución. Desde la radio, referida como la primera tecnología utilizada para la educación, por lo menos en México, pasando por Walt Disney y su intento de alfabetizar la población mexicana a través de sus filmes, la televisión, las computadoras, las aplicaciones y por último la inteligencia artificial, quienes han impulsado a través de iniciativas elaboradas por distintos gobiernos que ha tenido México, la educación en sus distintos niveles. El objetivo de este trabajo es precisamente describir una breve reseña de aquellas iniciativas tecnológicas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, desde el término de la Revolución Mexicana hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque también nosotros vamos a meter ahí de nuestra cuchara para describir las iniciativas o no tecnológicas impuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También se refiere el artículo a una clasificación de las herramientas tecnológicas que se utilizan en el aprendizaje. Bueno, pues entonces, ¿a qué resultados llegaron o cuál es esta descripción que hacen acerca de cómo se instauró la tecnología en México despuesito de la Revolución Mexicana? Que recordemos, inició la campaña de alfabetización masiva a través de José Vasconcelos. Entonces, después de la Revolución Mexicana, menciona el artículo, una de las primeras estrategias para desarrollar al país fue el Programa Nacional de Alfabetización desarrollado precisamente por José Vasconcelos, encomienda por el entonces presidente Álvaro Obregón. Una de las estrategias para tener más alcance en esta empresa fue la creación de la radioeducación, con el objetivo de llegar a esos lugares donde la educación formal no podía, y con énfasis en emisiones para maestros rurales. Esta fue la primera integración de las telecomunicaciones al servicio de la educación y que ayudaría a expandir el currículum del sistema educativo. Entonces, la radio en sí misma fue la primera tecnología que se utilizó en México para la educación, en el entendido que pues la radio creo que actualmente tiene aproximadamente el 90-95% de cobertura en el territorio nacional, que lo hace
precisamente la telecomunicación o una de las telecomunicaciones que tiene mayor alcance y que llega a esas comunidades que el internet no llega, la televisión y mucho menos la telefonía, ¿no? Entonces, la radio fue la principal. De hecho, todavía se emiten episodios de radio educativa, ya no tanto especializada en la formación de personas, sino ya tratan diversos temas enfocados a la educación, ¿no? Pero todavía no deja de ser una herramienta que desde hace casi 100 años sigue siendo utilizada por el gobierno de México. Otro acercamiento de la educación con las telecomunicaciones o con la tecnología, y que esta es muy curiosa porque yo he visto muy poquitas investigaciones que hacen recuentos de la tecnología en México enfocada a la educación, que mencionan lo siguiente. Son bien poquitas, entonces hay que rescatarla porque es un intento muy bueno, fallido, pero bueno. Y es precisamente, se dio a principios de los 40 y fue a través del programa Literacy for the Americas, que en español pues a la alfabetización de las Américas, a cargo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Iberoamericanos, OCAIA, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, que puso a cargo a Walt Disney para la creación de material educativo encaminado a la alfabetización sobre la salud, la lectura y la escritura, tomando en cuenta las particularidades de algunos países de América Latina, que en este caso pues México estuvo en uno de ellos. Sin embargo, obviamente esto no era gratis, como nada en la vida. Lo que pasó aquí es que, como fue en los 40, y si recordamos, en los 40 pues estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos quería que ningún país de América tuviera asociación o contacto con alguno de los países del eje. Entonces creó el programa que se llamó El Buen Vecino. Entonces era de alguna manera acercarse a Latinoamérica para crear un frente unido americano que batallara contra las aspiraciones del eje. Entonces, ¿qué hizo? Pues Walt Disney, como estaba en auge, lo utilizó como una manera de hacer propaganda sobre las intenciones de Estados Unidos de precisamente tener, como ya mencioné, a toda América unida. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera? A través de películas. Entonces, vamos a ir primero por las películas y ahorita nos regresamos al programa de alfabetización. Entonces, Walt Disney creó la película que se llamaba Los Tres Caballeros. No sé si por ahí han tenido la oportunidad de verla alguna vez, donde sale el Pato Donald, que representa a Estados Unidos, José Carioca, un periquito o un loro de color verde que representaba a Brasil, y Panchito o Pancho Pistolas, que precisamente se encargaba de incluir a México en este trío, ¿no? Entonces este trío en la película pues enfrentaban dilemas juntos y hace una representación de que Norteamérica y Sudamérica estaban juntos. Fue tal el éxito de esta película que posteriormente hubo otra que se llamó Saludos Amigos, donde ya empezaron a incluir a países distintos que Brasil y México. Empezaron a incluir Ecuador, Argentina, a Chile, de tal manera que a través de las películas se uniera esta propaganda y se alejaran de las potencias del eje. Porque cabe resaltar que Alemania tuvo un acercamiento con México, donde prometían regresar todo el territorio perdido. Creo que también tuvo un acercamiento con Argentina. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos se aseguraba de que no hubiese una intervención de las potencias del eje, ¿no? Particularmente de Alemania. Entonces, pues, ideó, además de esta campaña propagandística, esta campaña de alfabetización, que repito, se vinculaba a la salud, la lectura y la escritura. Sin embargo, la elaboración y la ejecución de este programa se vio opacada por la disputa que había entre la OCAIA, que recuerden que es la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, que ya no existe dicha oficina, y los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, encabezados por Eulalia Guzmán, que ella formó
una pieza fundamental en la creación de este programa. En cuanto al contenido y las estrategias de enseñanza que debe incluirse en los cortometrajes, Eulalia Guzmán propuso que se utilizaran metodologías relacionadas con la enseñanza del español que se utilizaban en México y que estaban contextualizadas, mientras que la representante de la OCAIA, Mildred Weiss, recomendó que solo se tradujera el contenido que ya tenían en inglés sobre alfabetización para adultos. Entonces, de esta manera no gastaban tiempo, no gastaban recursos, no le pagaban a maestros, ni trabajaban directamente con la Secretaría de Educación y utilizaban lo que ellos ya tenían. Finalmente, se optó por esta última opción, que tuvo como consecuencia la separación de la comitiva mexicana y a la postre la cancelación del proyecto. Aún así, el pilotaje de dicha iniciativa dio como resultado, entre otras cosas, que la tecnología no reemplaza al maestro, sino que funge más como una herramienta de apoyo. Que dicho de su resultado se aplica hoy en día. La tecnología, y hay que recordarlo, siempre será una herramienta y no reemplaza al profesor. Jamás, en ninguna aula. Entonces, sí se llegó a proyectar en zonas rurales. De hecho, un poquito más adelante les voy a recomendar un artículo muy bonito que habla precisamente sobre la participación de Walt Disney en la alfabetización en México, y también pueden revisar los libros de los archivos de los filmes de Walt Disney, particularmente el que va de 1941 a 1950, de Dumbo a la Cenicienta. Así se llama el libro, y ahí viene precisamente todo este plan de el vecino amigable, ¿no? Pero sí, se llegaron a proyectar diferentes películas, se llevaron estas películas a entornos rurales y se hizo una investigación al respecto que en estos artículos que les voy a recomendar lo pueden ustedes revisar. La tecnología predominante en la educación en México durante la mitad del siglo XX fue la radio, hasta que a finales de los 60, es decir, aproximadamente 40 años de diferencia, Álvarez Gálvez y Fuentes, junto con el inventor mexicano Guillermo González Camarena, tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo la educación en todas aquellas áreas rurales donde no se tenía un acceso limitado o no había la suficiente población para justificar económicamente la elaboración de un plantel de secundaria. Para esto se tomó como referencia el modelo italiano Telescuola, que constaba de 3 elementos principales: el telemaestro, el maestro monitor y la infraestructura de las aulas. El primero tiene la función de transmitir los conocimientos vía remota, y el segundo despejar las dudas y asistir a los estudiantes. En los siguientes años, tanto la radio como la ahora naciente telesecundaria cumplieron con el objetivo para el cual fueron concebidos, que según fue que la modalidad había cumplido con el objetivo para el cual fue fundada, la telesecundaria, es decir, ser un medio para cubrir la demanda en los lugares geográficamente más alejados. Aún no ha alcanzado el objetivo de brindar calidad educativa a todos los estudiantes que atiende. Esto es, al otorgarse una enseñanza deficiente a los jóvenes que se encuentran en condiciones más precarias, se ha producido un rezago formativo en los que se reproducen las desigualdades e inequidades. Hoy en día, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que en los años 60 se inventó, por así decirlo, más bien se implementó la telesecundaria en México, se sigue trabajando 60 años después con el mismo modelo: un maestro monitor, un maestro guía y el contenido. Aunque hay unas telesecundarias que ya se han adaptado y sustituyeron ahora sí que la televisión por computadoras, pero los estudiantes, y esto me ha pasado por experiencia propia, los estudiantes no están alfabetizados tecnológicamente. ¿Qué quiere decir? Que el maestro cumple doble o triple función. Una, ser el maestro monitor, ser el maestro guía y además ser alfabetizador tecnológico de los estudiantes. Entonces, no se ha mejorado aparentemente la telesecundaria desde los años 60. Si bien es cierto que existen avances impetuosos en material de televisión educativa, como la creación del telebachillerato y la red EduSat, estas todavía tienen una serie de retos que, para llegar a una población más amplia que está en edad de cursar el nivel educativo,
a la par de los incipientes cambios de reformas educativas a través del tiempo. Entonces todavía tiene una serie de retos que hay que ir impulsando. El siguiente salto se dio en las tecnologías en el salón de clases 40 años después, ya entrado al nuevo milenio durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Aquí tuvo una iniciativa llamada Enciclomedia. Por ahí muchos de ustedes la han de haber escuchado y quizás bastantes de ustedes la han de haber puesto en práctica o recibieron clases a través de este programa. Aquí la Enciclomedia tuvo como objetivo convertir a Enciclomedia en una herramienta de apoyo docente que estimule nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los libros de texto gratuitos. Así, haciéndose valer con el acompañamiento de una computadora dentro del salón de clases, el docente se encontraba listo para entrar al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, pese al esfuerzo por implementar este programa, no dio los resultados que se esperaban. Inexistencia de indicadores para medir la eficacia, eficiencia, pertinencia y el avance de los objetivos del programa, aunado a la falta de normativas para la operación. Deficiente implementación en diferentes estados como en Chihuahua y Sonora y carencia de capacitación, distribución, mantenimiento y recuperación del equipo de cómputo perteneciente a este programa. Se ven plasmados en el informe que van a estar en la descripción llamado Libro Blanco de Enciclomedia, elaborado por la SEP. Entonces ahí en ese libro viene todo lo malo y lo bueno de ese programa. Lo bueno, cabe resaltar, es que se elaboró un documento exprofeso para explicar las deficiencias de Enciclomedia, es decir, que no se ocultó casi nada. Así pues, en papel, este proyecto buscó que la educación básica integrara las tecnologías como recurso de apoyo para sacar el máximo aprovechamiento de los contenidos, pero, entre otros problemas, la falta de capacitación por parte de los docentes fue un elemento clave que dificultó la asentación de esta iniciativa. Entonces, un elemento clave para implementar cualquier tecnología es precisamente la capacitación docente. Con el cambio de administración hubo también una transición a otro programa tecnológico en el sistema educativo, en esta ocasión a cargo del presidente Felipe Calderón, que, a pesar de ser del mismo partido político de su antecesor, optó por no darle continuidad a Enciclomedia. En cambio, desarrolló la iniciativa Habilidades Digitales para Todos, que tuvo como objetivo impulsar y desarrollar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo mexicano de educación básica, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida, desarrollar sus habilidades digitales y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Es decir, muy bonito el objetivo, pero vamos a ver la realidad. Para esto se decidió otorgar una computadora portátil o laptop a cada estudiante y profesor de nivel básico, es decir, tecnología 1-1, así como asegurar la conectividad a internet de las escuelas públicas donde se vio implementado el programa. No obstante, este no acabó por implementarse en su totalidad, aunado a la problemática de capacitación y formación docente. Entonces, hasta aquí la formación docente hacía una constante. Los maestros no contaban con un perfil en competencias digitales que les permitiera manipular las tecnologías, donde los alumnos manejaban mejor esas herramientas, lo cual propició un rechazo natural por los primeros para utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, también mencionan que la capacitación docente fue tardía, que cuando los profesores la recibían, los equipos ya se volvían obsoletos y no se utilizaban cabalmente. Entonces aquí pasan dos cosas. Una, y esto pasa todavía, muchas ocasiones el alumno va 1, 2 o 3 pasos más adelante en el uso y manejo de la tecnología que el profesor. Entonces nosotros como profesores utilizamos tecnologías anticuadas cuando el estudiante sabe 2 o 3, 4 herramientas, ya sea aplicaciones, inteligencia artificial, etcétera, que pueden hacer más eficiente el trabajo que hacemos nosotros. Y 2, si no se le da una
actualización o mantenimiento al equipo de cómputo, básicamente se va a volver obsoleto y no lo vamos a poder utilizar. Paralelamente a esto, en la educación media superior y superior tomaba un creciente empuje las herramientas tecnológicas en el salón de clases. Plataformas como los sistemas de gestión de aprendizaje o Learning Management System o LMS por sus siglas en inglés, particularmente Moodle y Blackboard, así como el equipamiento de proyectores y el uso de paquetería de Office, supusieron un cambio en la manera de impartir las clases, ya que, en ese sentido, un avance de utilizar rotafolios a proyector de acetatos para terminar en la proyección de contenido digital. Ojo, que sino que todavía se sigue utilizando el proyector cuando, en teoría, deberíamos de utilizar otras herramientas o plataformas que tengan la misma función que presentar información, pero además presentar en tiempo real otro tipo de archivos multimedia o ejercicios, evaluaciones y demás, ¿no? Que ya existen, pero hay maestros que se van a la, entre comillas, antigüita y todavía siguen utilizando su PowerPoint, que no está mal, pero como dice el meme, pudiera estar mejor. En el siguiente sexenio de Enrique Peña Nieto supuso una estrategia diferente hacia el abordaje de la educación básica, media superior y superior. Se pusieron en marcha múltiples acciones para incluir a las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el motor de arranque fue la Estrategia Digital Nacional, seguido del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el Programa de Inclusión Digital y por último micompu.mx, mismos que serían coordinados y monitoreados por AprendeMX, un organismo descentralizado que se creó ex profeso para ese fin. Parafraseando, AprendeMX iba a monitorear la aplicación de la Estrategia Digital Nacional, del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, donde precisamente se iba a alfabetizar y se pretendía que hubiese una campaña de alfabetización digital para todas las personas, el Programa de Inclusión Digital, que consistía en incluir a todas las personas que no tenían acceso a las tecnologías en este mundo y coordinados y monitoreados por este. Entonces, la Estrategia Digital Nacional fue uno de los principales ejes de acción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y tenía como visión general la digitalización para el desarrollo económico, social y político a través de diversas estrategias en torno a las áreas que componen el aparato gubernamental, como lo son el sector salud, económico, político, seguridad y, por supuesto, la educación. En esta estrategia se pretendía tener una educación de calidad gracias a la incorporación de las TIC en el proceso educativo, que permitiese insertar al país en la sociedad del conocimiento, y para esto, entre otras líneas de acción, se tenía que dotar de infraestructura a todas las escuelas del nivel educativo a través del PIAT y monitoreado por micompu.mx, a través del PIAT y micompu.mx monitoreado por Aprende, y la capacitación de los profesores para el uso de las herramientas. La Estrategia Digital Nacional parecía una propuesta prometedora, compuesta de varias iniciativas y de un organismo descentralizado que se encargaría específicamente de llevar a cabo los objetivos propuestos. Sin embargo, al realizar la evaluación integral, la Auditoría Superior de la Federación encontró, entre otros resultados, lo siguiente. El programa de inclusión y alfabetización digital no cuenta con indicadores que permitan conocer los niveles de aprendizaje de los estudiantes que se vieron beneficiados. No cuenta con registros sobre la operación del programa. Las tabletas integradas presentaron fallas y no se presentaron medidas implementadas para solucionarlas. Las tabletas no fueron suficientes para todos los docentes. No se contó con una metodología para seleccionar los contenidos educativos digitales que estarían en la tableta. Aunado a que no hubo soporte de las compañías en las cuales fueron adquiridas las tabletas. Entonces, que de tal manera que, como en el gobierno de Calderón, si se descomponía una, se iba directito al basurero o se arrumbaba. Como se puede observar, la estrategia elaborada por el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto,
creó una iniciativa encaminada al desarrollo de competencias en los docentes y en los alumnos, y la intersección del sistema educativo a la sociedad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación, y paralelamente, durante esos años, un creciente acceso en cuanto a la disponibilidad de herramientas tecnológicas que existían en el mercado a través de tiendas en línea como App Store, Google Play, Microsoft Store, aunado al nacimiento de compañías que se dedicarían específicamente a contribuir a la educación a través de la tecnología, esto con aras a que los docentes las incorporaran en los procesos educativos. Entonces, una de las estrategias para incluir la tecnología en el ámbito educativo, y una de las mejor elaboradas desde mi punto de vista, es precisamente la de Enrique Peña Nieto, donde teníamos una estrategia a nivel nacional, ¿no? Vamos a tener esta estrategia que va a aplicar a todos y que va a ser encaminado a digitalizar en diferentes ámbitos del gobierno. Sale. Una de esas es el programa de inclusión y alfabetización digital. Vamos a alfabetizar a todos los niños, a todos los profesores, para que aprendan a utilizar las herramientas tecnológicas. Juegue. Después, el programa de inclusión digital, donde vamos a incluir a todas esas escuelas que tienen problemas económicos y que son de bajos recursos. Le vamos a dotar tabletas y vámonos riendo, como dicen. Y disculpen mi francés. Entonces teníamos la estrategia, teníamos el programa de inclusión y de alfabetización, y teníamos el programa de inclusión digital para las escuelas, y vamos a crear todavía un organismo descentralizado que va a monitorear independientemente del gobierno, y mi Compu MX, donde también le vamos a dotar de computadoras. Pero, como siempre, y como dicen, implementado a la y se va. Entonces es una lástima que realmente no haya funcionado como debería, pero era una de las mejores estrategias encaminadas a la aplicación de las TIC en la educación. Al finales del año 2019, como bien sabemos, en China surgió los primeros brotes del virus llamado SARS-CoV-2 o COVID-19, el cual paulatinamente se fue esparciendo alrededor del mundo, donde a finales de febrero del año 2020, México tendría su primer caso de enfermedad, y durante el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud declararía esta enfermedad como una pandemia mundial, lo que trajo como resultado el cierre de las actividades no esenciales para bajar la tasa de contagio, a lo cual la educación fue una de ellas. Como resultado, los docentes tuvieron que transitar de lo presencial a una virtualidad, donde las clases fueron totalmente en líneas a través del uso de recursos tecnológicos proporcionados por las mismas instituciones, por el gobierno federal o por la misma proactividad de los profesores para autoformarse. En este sentido, las capacitaciones ofertadas fueron especialmente orientadas al conocimiento y uso de las distintas herramientas tecnológicas en ambientes virtuales, para sacar provecho de estas y desarrollar las competencias esperadas en los estudiantes. La formación de los profesores para el uso de las herramientas tecnológicas fueron encaminadas a la siguiente clasificación en función de su utilidad. Recuerden que cabe resaltar que la mayoría de los profesores de educación básica se autocapacitaron, es decir, ellos fueron autodidactas al momento de aprender este tipo de herramientas. Y pues, ¿cuáles fueron las herramientas que los profesores utilizaron? Las aplicaciones de reuniones como Zoom, Google Meet, GoToMeeting, Skype, etc. Redes sociales como Twitter y Facebook, mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, correo electrónico, servicios de video como YouTube, Vimeo, Dailymotion, Twitch, Vivo, sistemas de gestión de aprendizaje, servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Y a raíz de esto creo que todavía se quedó lo de la mensajería instantánea. Aquí es como un bien y mal al mismo tiempo, ¿no? Porque es la mejor manera o la manera más eficiente para comunicarnos con los padres de familia, pero al mismo tiempo se acabó diluyendo ese horario que teníamos establecidos hacia con los estudiantes y hacia con nuestro trabajo, ¿no? Donde los padres de familia a cualquier hora nos envían mensajes y que quieren saber qué dejaron de tarea y que contésteme ya. Entonces trajo sus bemoles, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Creó la estrategia llamada Nueva Escuela Mexicana Digital,
¿no? Que más que nada, pues evidentemente no tenía pies ni cabeza, y lo único que propondría eran dos cosas. Una, seguir con el modelo adaptado a la televisión, ¿no? Muy parecido a la telesecundaria, donde el contenido se daba a través de la televisión, y aquí los estudiantes podían o no verlo. La mayoría no estaba acostumbrada a verlo por televisión. Hubo muchísimos niños que no atendieron la televisión, había contenido desfasado. Si la familia tenía 2 o 3 hijos en educación básica, uno de ellos tenía que ver la tele porque no va a estar disponible. Pasaban al mismo tiempo muchas veces el contenido, entonces un niño tenía que un papá tenía que seleccionar qué niño veía el contenido en el día, y así sucesivamente. Y luego la otra parte de la nueva escuela mexicana digital fue básicamente escanear los libros. Escanearon todos los libros, metieron unos videos de YouTube, que muchas veces entrabas al video de YouTube y el video no estaba disponible, por tanto ese contenido no servía para nada. Pueden revisarlo todavía, pueden buscarlo como nuevaescuelamexicana.c.go.mx y pueden ver que los libros, por ejemplo, de primero de primaria vienen escaneados, pero las instrucciones para los ejercicios no se entienden. Viene para el primer semestre del año que los niños lean cuando apenas están aprendiendo a leer. Entonces viene una serie de problemáticas que no se pudieron solventar solos. Es decir, los papás no sabían qué hacer, los profesores, la mayoría, no conocían esta plataforma y utilizaban otra, imprimían cuadernillos cuando aquí estaba todo, entonces un show. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con este documento? Que desde el comienzo de la educación formal en México se ha incluido la tecnología para mejorar el sistema educativo. Ese siempre ha sido el fin, mejorar el sistema educativo. Los avances efectivamente han sido impetuosos en más de 100 años de desarrollo, y los docentes tienen a su disposición más herramientas para diseñar clases dinámicas y que se desenvuelvan las competencias que requieren los estudiantes. Se comenzó con la radio, que fue la única herramienta que tenían a su alcance en aquel entonces, pasando por el cine, la televisión, medios audiovisuales, hasta actualmente poder seleccionar más de 80,000 recursos educativos, tanto para los dispositivos móviles como computadoras personales, y algunos de los cuales no requieren espacios físicos para su utilización. Es decir, pueden ser sincrónicos o asincrónicos, pero no necesariamente compartir el mismo espacio. También es de destacar las iniciativas de los gobiernos para incluir la tecnología en el sistema educativo con el objetivo de tener una educación de vanguardia. Sin embargo, tales esfuerzos se han visto opacados por la falta de indicadores para medir el impacto y seguimiento. Fallas en la logística para la distribución y mantenimiento de los equipos tecnológicos, falta de transparencia en los resultados y una serie de omisiones que hacen que estos programas operen inadecuadamente. Por consiguiente, es necesario que se ejecute y se planee una serie de análisis sobre las condiciones del nivel educativo y, por consiguiente, se diseñe una estrategia que conlleve una logística adecuada y se tengan procesos claros sobre transparencia. Por otro lado, para el uso de tales herramientas y la ejecución correcta de estos programas, se necesitan competencias que debe desarrollar el docente para poder implementarlas, ya sea por capacitación o autoaprendizaje. Si bien es cierto que el sistema educativo ha ofrecido cursos de capacitación sobre tecnologías a sus profesores, estos han demostrado ser poco útiles a la hora de utilizarlos bajo las propuestas tecnológicas dentro de las reformas educativas. Por otra parte, el docente, dentro de sus competencias, debe tener una iniciativa para poder buscar, identificar, seleccionar, evaluar y aplicar dichas aplicaciones o programas en función de los objetivos educativos o los aprendizajes esperados. A modo de cierre, la tecnología y la educación han tenido una especie de simbiosis a través de los años,
donde una nutre a la otra. Y esto se potenció con la pandemia, donde se hizo necesario la utilización de este binomio para seguir avanzando en materia educativa. Resulta importante la formación de un perfil tecnológico para los docentes para que puedan seleccionar de la mejor manera las herramientas tecnológicas y las puedan aplicar bajo un contexto que sea propicio para contribuir con la formación plena de los estudiantes de cualquier nivel educativo. Entonces, muy interesante este artículo que describió cómo se fue desarrollando la evolución de la tecnología educativa en el contexto de la educación mexicana y sobre todo bajo qué condiciones se dio a cabo, ¿no? ¿Cuáles son los artículos que ustedes pueden revisar y que abona un poquito a la discusión? Les recomiendo que ustedes consulten el artículo de Gudiño, donde se titula Eulalia Guzmán and Walt Disney Educational Films, a Pedagogical Proposal for Literacy for the Americas in Mexico. Lo pueden encontrar en el Journal of Education, Media Memory and Society, volumen 8, número 1, página 61-77 del 2016. Entonces, este artículo describe cómo Eulalia Guzmán tuvo su primer acercamiento con Walt Disney, es decir, con Walt Disney, con la persona, con el creador de la compañía, y cómo se vio envuelta toda la secretaría y todo México en este programa del Buen Vecino, ¿no? Entonces aquí pueden revisarlo. También el artículo elaborado por Ortiz y Zamorano, que se titula Los medios audiovisuales como instrumento de enseñanza y alfabetización, el experimento de Walt Disney en México en 1943-1946, del repositorio de la UNAM, que fue elaborado en el 2007. También un documento de la Secretaría de Educación de Tabasco, donde describe la historia de la telesecundaria en México. Y por último, pueden también pueden ustedes revisar también el de Navarrete y Casales de la telesecundaria en México, que viene en la revista Perfiles Educativos del año 2022. Entonces, también lo olvidaba, pueden revisar también el libro blanco de Enciclomedia. Es igual, lo pueden buscar así: Programa Enciclomedia, libro blanco. Es del 2006 y corrió a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Entonces pueden ustedes consultar este tipo de investigaciones para que conozcan un poquito más acerca de la incursión de Walt Disney, cómo se desarrolló la telesecundaria y el de Enciclomedia, entre otros, ¿no? Entonces recuerden que en la descripción del podcast podrán encontrar el enlace que los redireccionará al estudio de Rodríguez y a todas las investigaciones que acabo de mencionar, para que ustedes lo puedan consultar cuando deseen. No olviden también dejar sus comentarios, sugerencias, pedradas, preguntas y demás en la caja de comentarios. Yo soy el profe y nos escuchamos en la siguiente emisión de Podcast Educativa. Hasta la próxima. Esto fue Podcast Educativa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la educación haya sido tan reveladora y estimulante para ustedes como lo fue para nosotros. Si disfrutaron de este contenido, los invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis y exploraciones educativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima, sigan explorando, aprendiendo y creciendo. Adiós, educadores del mundo.